La primera carta a los tesalonicenses, que estamos ya estudiando desde hace prácticamente desde que comenzó la pandemia, y vamos a leer capítulo 5, versículo 1. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bien, ya hemos estado tratando parte de estos versículos, por lo tanto vamos a concentrarnos básicamente en el versículo 9 en adelante. Para el resto del tiempo que tenemos podamos sacarle un mayor provecho. Dice el versículo 9: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El gran teólogo inglés John Stott presenta esta sección recordando que hasta ahora, hasta ese versículo, Pablo ha hablado sobre la forma en que debemos comportarnos, la forma como nosotros los creyentes debemos comportarnos. Se nos dice en los versículos anteriores que debemos estar despiertos, debemos estar alertas, debemos ser autocontrolados y estar bien armados. ¿Qué le parece? Debemos estar despiertos. Que no, en torno a todo ello es que estamos esperando la venida del Señor. No hay una esperanza más grande, no hay una esperanza más gloriosa para usted, para todo creyente en todos los tiempos. El apóstol Pablo estuvo durante toda su vida de creyente a la expectativa de ese gran día. Todo creyente debe estar esperando ese gran día, porque no hay un día más grande que la venida del Señor por los suyos. Hay que estar, por lo tanto, despiertos, no durmiendo como los otros, sino despiertos. Debemos estar alertas, porque podemos estar despiertos, pero estar despiertos no implica necesariamente que estemos alerta, mirando. Porque usted puede estar en su casa despierto esperando al hijo, que ya ha llegado a las 12 de la noche y no ha llegado a la casa. Y una cosa es estar mirando. Vecino, usted no ha visto, mirando las cosas, las señales, alerta. Y debemos estar autocontrolados, porque hay que ser sobrios.
las mentes deben estar claras. No como el que está tomando alcohol, que ya la mente no anda bien, porque el tóxico le ha alterado el estado de alerta. No, debemos estar sobrios, debemos estar con nuestra mente bien clara y bien armados, porque estamos, quiéralo o no, estamos todos en una guerra espiritual. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo pone armaduras espirituales. Habla de la coraza de fe. La coraza de fe. Está hablando aquí de un elemento que forma parte de la armadura de el luchador, del guerrero, del que está en la pelea, en la guerra. Tiene que tener una coraza que cuida el elemento vital del corazón y los pulmones. Ahí en el pecho, la coraza. Esta coraza es la coraza de fe y también la coraza de amor y la esperanza de la salvación como yelmo, o sea, como casco. No se deje desanimar ni se deje usted quitar su mirada y su expectativa porque alguien venga, un burlador, y le diga, pero ¿de cuándo? Pero estoy oyendo eso hace tanto tiempo. No, vendrán burladores en los últimos tiempos, pero nosotros debemos estar preparados, con la mente cuidada, con un casco, porque el enemigo apunta a la cabeza. Entonces, esa es la manera en que nosotros debemos comportarnos mientras estamos a la espera de el Hijo, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Jesucristo, porque su venida es inminente. Inminente, como hemos estado diciendo, implica que puede ocurrir en cualquier momento. Hay que estar, por lo tanto, listo. Ha hablado de quiénes somos nosotros. Por un lado habla de los hijos de las tinieblas y por el otro lado habla de los hijos de la luz. Nosotros somos hijos de la luz. No somos hijos de las tinieblas. Nosotros no estamos en oscuridad, no. Nosotros estamos en la luz, porque Jesucristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Así que nosotros somos privilegiados porque andamos en esa luz. Ahora bien, ahora él pasa a considerar quiénes somos en base a quién es Dios y en lo que ha hecho Él por nosotros. Entonces tenemos aquí dos grandes declaraciones en estos versículos 9 y 10. Dice, ¿por qué? Esa palabrita, ¿por qué?, puede ser también traducida como por esta razón. Aquí se introduce la razón de por qué como creyentes debemos ponernos nuestra armadura, especialmente el casco de la esperanza de salvación. El casco de la esperanza de salvación. Él va a dar la razón de por qué. Dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación. No estamos nosotros destinados para la ira, sino para salvación. Hay un estudioso muy acucioso que dice, mira, esa juxtaposición de estos dos destinos eternos, ira y salvación, no te hace una pregunta dirigida a cada creyente y yo se la dirijo a usted en esta noche. Mi hermano, eso no te hace a ti ofrecer una doxología, un grito de alabanza al Señor. Si eso no te hace a ti ofrecer un grito de alabanza al Señor, nada lo hará. Dice él, permíteme animarte, amado del Padre, hermano amado. Qué reconfortante es saber que nosotros pertenecemos a los elegidos de Dios. ¿Qué le parece? Aquí tenemos dos destinos. Nosotros
no hemos sido puestos para ira, sino para salvación. Este es un momento de alabanza y vemos que hay en la Biblia muchos versículos que alaban al Señor. Por ejemplo, vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis, capítulo 4, verso 11, dice Juan escribiendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es un momento en el cual Juan se llena de un estado de agradecimiento tan grande, que prorrumpe en alabanza y gloria al Señor. Señor, digno eres. Es que Él es el único digno de recibir la gloria y la honra. Pero no solamente tenemos Apocalipsis capítulo 4, verso 11, sino que también en Apocalipsis capítulo 5, verso 2, tenemos algo similar. Dice allí: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y en ese momento posiblemente le está mirando al Cordero. Porque la idea es contrastante. ¿Quién es digno? No hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero sí, digno es el Cordero. ¿Qué le parece, mi hermano? Digno es el Cordero de toda adoración. Verso 9 del capítulo 5 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El Señor es digno de toda nuestra adoración. La adoración es el acto más elevado que nosotros podamos llevar a cabo, porque fuimos creados para alabanza de su gloria. Porque cuando termine todo y estemos en el cielo, lo único que vamos a hacer allá es adorar al Señor. Porque si hay algo que le agrada al Señor es la adoración, porque es lo más sublime que nosotros como criatura podemos elevar. Así que hay muchas otras cosas que nosotros podíamos, otros pasajes, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 16, tenemos de los tantos pasajes hermosos que tenemos de alabanza y adoración. Dice Colosenses capítulo 1, verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo eso son actos puros de adoración. Hibbert dice: Dios no quiere nuestra destrucción, sino nuestra salvación. Es importante comprender esto. Él no tiene la intención de que nos convirtamos en sujetos de su ira, que caigamos bajo su acción punitiva, cuando el día de la destrucción repentina caiga sobre los inconversos. No abriga ningún propósito airado contra sus hijos redimidos. La ira divina contra el pecado fue desviada de nosotros cuando por la fe nos unimos con el Hijo de su amor. La ira es el destino de las almas que rechazan a Cristo. Hay un versículo muy interesante, vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Para aquellos que ya hablamos de ello, hay quienes
creen que no, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Nosotros somos de los que creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y este es un versículo que nos apoya para nosotros sostener esa creencia. Versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El texto declara que esa hora de la prueba tiene como propósito probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, la prueba referida en este pasaje no está diseñada para la iglesia, sino evidentemente para el mundo inicuo, para el inconverso, para aquellos que han rechazado al Señor. En Apocalipsis 3:10, como leímos el pasaje, la petición del Señor es sumamente enfática. Él no pide que los creyentes sean librados de la prueba, sino que sean librados de la hora misma de la prueba, es decir, del tiempo de los juicios de Dios sobre los y mantenidos fuera de la hora de la prueba. Nosotros como iglesia no vamos a pasar por esto. Cuando comenzó la pandemia esta del coronavirus, que todavía estamos nosotros inmersos en ella, a pesar de que ya se estaba hablando de la vacuna que va a comenzar a ponerse en funcionamiento, a ponerle a las personas. Bueno, esa es una de las noticias importantes del año, si no la más. Vamos a esperar que sí, que funcione bien. Pero cuando comenzó todo esto, hubo gran confusión entre el mundo cristiano. Nosotros nos mantuvimos, claro, en el sentido de que eso no era castigo de Dios para el mundo en sentido general. Ese castigo sobre el mundo, el día del Señor, el juicio que viene sobre el mundo, no va a venir hasta tanto, mientras tanto la iglesia esté aquí en la tierra. Por esa razón no va a venir juicio sobre el mundo todavía. Y entendíamos más bien que era parte de la disciplina del Señor, la disciplina paternal del Señor sobre la iglesia. La iglesia, el juicio comienza por la iglesia, dice el apóstol Pedro. Creemos que la iglesia ha ido perdiendo con el paso del tiempo su condición de santidad. Santidad quiere decir, como ustedes bien saben, algo que se pone aparte. La iglesia se ha estado relacionando, identificándose casi con el mundo. Por eso que ya el mundo a veces se le hace difícil entender qué es de la iglesia y qué no es de la iglesia. Porque todo lo que sucede afuera tiende a ocurrir igualmente dentro de la iglesia y la gente se confunde. Por lo tanto, el Señor, entendemos, está utilizando su juicio disciplinario en su calidad de padre, su juicio paternal sobre la iglesia para que la iglesia sepa que tiene que arreglar cosas con él. Por lo tanto, entendemos, esto que ha pasado son cositas para lo que viene. La hora de la prueba viene. Estaba leyendo un libro muy interesante de John Warburg, uno de los grandes, le llamó el profeta del siglo XX, escribió muchos libros en torno a profecía, fue presidente del Instituto de Dallas, Texas. Bueno, entre otras cosas, dice Warburg,
una serie de desastres naturales, refiriéndose ya a lo que es el día del Señor, que es el día del juicio que viene sobre esta tierra cuando ya la iglesia se haya ido. ¿Qué va a pasar? Dice, una serie de desastres naturales sacudirá los cimientos del mundo, que comenzará a desmoronarse. Peor que la pesadilla de cualquier ecologista. Las acciones del hombre que darán como resultado miles de mártires, y las acciones de Dios se combinarán para causar grandes perturbaciones en el mundo y en el universo. Las estrellas caerán y los planetas se desviarán de su curso, causando cambios caóticos en el clima. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 14. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, lo que viene, mi hermano, cuando la iglesia se haya ido, son cosas terribles. Y nosotros debemos saber esto para hacérselo conocer al no creyente, a nuestros parientes que tanto queremos que no son cristianos. Lo que viene no es como esto, que estamos el coronavirus, que se mueren ellos cuantos. No, esto es cosita. Lo que viene es cosas terribles. Habrá calor y frío anormales, inundaciones y otros desastres liquidarán gran parte de la producción mundial de alimentos. Apocalipsis capítulo 6, 6 al 8. Dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad, oiga bien, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Usted tiene una idea de cuánto, yo no sé mucho de número, cuántas personas habitan la tierra hoy día. 7.700 millones de personas estamos ahora sobre la tierra. Un cuarto de esos 7.700 millones, ¿cuánto sería? Calcúlenlo en su casa, yo no lo calculé. Pero son mucha gente. ¿Usted sabe cuánta gente ha sido afectada del coronavirus? Se estima hasta el día de hoy en el mundo. Unos 8 millones. O sea, no hay un 1% todavía. Bueno, se estima en 1% y algo lo ha afectado, no lo muerto. Usted por lo menos conoce a alguien que le ha dado coronavirus, ¿verdad? Sin embargo, todavía no, lo que hay en todo el mundo, incluyendo un 1% y tanto. Y de los que han muerto, ya ustedes saben mucho menos. Entonces, va a morir un cuarto de la población mundial. Millones perecerán a causa de grandes hambrunas. Mateo 24, 7. Todo esto, hermano, tengámoslo, como dice nuestro hermano Silvestre Rosario, vaya pensando, porque lo leemos y se nos olvida. 24, 7, está hablando el Señor, dice él allí, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, oiga bien, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Lo que estamos pasando es
caballadita. Y los hermanos en su casa asustados. Hermano, que no se puede salir porque la cosa... El Señor nos está dando una oportunidad para que nos despertemos. Y para que el inconverso, porque todavía estamos viviendo, oiga bien, el día de la gracia del Señor. Todavía estamos en el día de salvación, día de su gracia. Para que si se despiertan y se den cuenta lo que viene. Lo que viene. Vamos a ver algunas de las amenazas que tenemos nosotros hoy mismo, para aquellos que están asustados guardándose en su casa. La guerra mundial es solo uno de nuestros grandes problemas sin resolver. La contaminación mundial está convirtiendo rápidamente a la Tierra en un planeta inhabitable. La guerra mundial es solo uno de nuestros grandes problemas sin resolver. La contaminación mundial está convirtiendo rápidamente a la Tierra en un planeta inhabitable. El aire y el agua se están contaminando a tal velocidad que pronto nuestros océanos ya no podrán sustentar la vida marina, y la contaminación del aire en todo el mundo afectará gravemente la salud y el bienestar de miles de millones de personas. Según nuevos datos de la Organización Mundial de la Salud, oiga bien, 9 de cada 10 personas, y puede ser que usted y yo quizás estemos incluidos ahí, respira aire con altos niveles de contaminantes. Las estimaciones actualizadas muestran que 7 millones de personas mueren cada año por la contaminación del aire ambiente, ya sea de exteriores o doméstico. Eso es una cifra alarmante. 7 millones mueren todos los años por la calidad del aire. Así que, no, para mi casa. Porque usted está dentro de la casa, el aire va para allá, contaminado. Es solo cuestión de tiempo, oiga bien, las otras cosas que tenemos. Cada año el acceso insuficiente a un agua potable de calidad y la falta de saneamiento eficaz de las aguas servidas se cobra 780,000 muertes por disentería y cólera nada más, y en epidemias según el informe de la Organización Mundial de la Salud. Pedro, que estuvo trabajando en eso, sabe lo que le estoy hablando. Si uno se pone a... Mi mamá me decía, tú no puedes ver muchas cosas, tú y yo, de allá incluía, porque con uno, yo decía, mami, yo ahí no como... Yo no compro pan, porque yo vi haciendo pan ahí. Mi hijo, tú no puedes estar mirando mucho. Bueno, el asunto es que si uno se pone a ver mucho, no se baña en la playa. Mira, ahí está Pedro. La alta contaminación que tenemos en los mares es una cosa que da grima. Y estoy hablando para que nos demos cuenta de cuál es la situación de nuestro planeta. El Señor está ahí a la puerta, mi hermano. Las cosas que estamos viendo, no las oía yo cuando yo era un muchacho, y eso no hace mucho tiempo de eso. Pero otro gran problema que tenemos, una de las grandes calamidades, es el desorden. Fíjense bien, las encuestas en el país, por ejemplo, ha hecho cada vez más que se ponga como causa de mayor preocupación la pérdida de la seguridad, la inseguridad ciudadana. La gente tiene miedo a salir a la calle. Pero eso es a nivel general. Dice un estudio que pude revisar, dice, además de estos problemas, para los cuales el hombre no tiene solución, está la creciente estadística de anarquía e inmoralidad. Tanto las naciones como los individuos ya no operan con un sentido de justicia o moralidad mutuamente aceptado. El Estado de Derecho que ha preservado la civilización occidental ahora está seriamente cuestionado. Incluso las leyes justas a menudo son aplicadas
injustamente por los tribunales. Y está toda esta situación. No puedo seguir abundando por razones de tiempo. Por último, ya para ponerlo donde yo quiero que usted llegue a pensar seriamente en la situación real en la cual nosotros estamos, le voy a hablar solamente de la sobrepoblación. A mediados del siglo XVIII, en toda la tierra había unos 800 millones de personas. Pero 250 años después, o sea, ahora en nuestro tiempo, tenemos 7.700 millones de personas. O sea que nosotros hemos crecido de una manera exponencial en ese tiempo. Y se piensa, estamos en el 2020, que dentro de 30 años, o sea, en el 2050, habría 2.000 millones de personas que se le agregarían a los 7.700 que tenemos. Y la pregunta es, ¿cómo le van a dar comida a toda esa gente? La gran preocupación que hay ahora mismo en la ONU, y por eso están, entre otras cosas, esa no es la única razón, pero lo que se alega, ¿por qué hay que reducir el crecimiento poblacional y fomentar incluso la relación de parejas homosexuales? Porque eso no se reproducen. Es para ver la manera como pueden reducir ese gran problema que es la sobrepoblación. Hermanos, todo esto nos habla a nosotros de que va a ocurrir algo pronto. Pronto es, ¿qué le digo? De aquí a 30 años, como mucho, en el 2050, nadie sabe qué va a pasar, qué puede pasar. Para poner un número, porque agua potable no hay para darle a todo el mundo. ¿O es así? Estoy hablando de verdad, Pedro. No hay agua potable en el mundo para satisfacer las necesidades de la población hoy día, todavía, hoy día hay grandes problemas de agua. Y todas las demás cosas las estamos nosotros padeciendo seriamente. Entonces, la venida del Señor, hermano, está muy cerca. No piense usted que ahora con la vacuna se resolvió el problema. Vendrán otras cosas, vendrán otras epidemias. Las cosas no están grave porque la iglesia está todavía en la tierra. Y el Señor ama tanto a su iglesia que la iglesia detiene la mano del Señor. Pero la mano de su ira se va a desatar. La mano de su ira se va a desatar. Y hay que hablarle a los amigos de la ira y nosotros también tener claro en nuestras mentes que el Señor también es un Dios de ira. La palabra ira, orge, describe la santa y justa ira de Dios, que no es una ira incontrolada, sino es su firme oposición y desagrado por el pecado. El Señor es tan puro de ojo que no puede ver el pecado. El pecado finalmente tiene que ser castigado, no se va a quedar impune. No es como nosotros, no, está bien, no. El pecado va a recibir su justa retribución. El día del Señor, que es el día de su ira, se va a manifestar. Dice, el tema de la ira de Dios se repite a lo largo de la primera parte de esta epístola. En esta epístola, que trata especialmente del Evangelio, los diferentes atributos de Dios se exponen de una manera que revela su carácter como un todo. Si bien el Evangelio lo revela como infinitamente misericordioso, su misericordia no se caracteriza por la indulgencia hacia el pecado. Las Escrituras nunca revelan un atributo de Dios a expensas de otro. La revelación de su ira es esencial para una correcta comprensión de sus caminos en la gracia. La ira de Dios se va a manifestar. Pero qué bueno, hermano, es que
nosotros no vamos a participar de la ira de Dios. Nosotros no somos objeto de la ira de Dios. Entonces es un momento, aunque usted no sea pentecostal, de decir amén y duro. Si usted está de acuerdo, no sé si usted quiere pasar por la ira de Dios, no sé, porque cada quien sabe. Pero lo bueno es que el Señor, en su momento, y el momento del Señor está muy cerca, va a venir a sacar su iglesia de esta situación. Aquí tenemos el sino, como le gusta decir a Roberto. Interesante. No estamos para era, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación que Él quiere para nosotros se describe aquí, en estos versículos, en tres maneras, en cuanto a su naturaleza, en cuanto a la gente de esa salvación y en cuanto a lo que es su meta. Aquellos que obtienen esta salvación lo hacen de acuerdo con la designación, el designio, el llamado de Dios, pero deben responder voluntariamente a ese llamado y hacer un esfuerzo personal para que esta salvación se obtenga. Entonces vemos, como vemos muchas ocasiones en la Biblia, que está la soberanía divina. El Señor es soberano. Cuando decimos soberano es que Él no tiene que darle cuenta a nadie. Él hace según Él bien le parece. Pero también la Biblia enseña la es de Él. Ahora es nuestra responsabilidad nosotros tomar por la fe esa salvación. El llamado divino necesita una respuesta humana. Si bien la salvación es de Dios, la obtención real de nuestra salvación como posesión personal exige de nuestra parte una actividad despierta, como un soldado, que será coronada por la victoria de la salvación. Cada creyente, por lo tanto, debe esforzarse por asegurar su llamado y su elección. Vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10. 2 de Pedro 1, verso 10, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad. La palabra procurad viene del griego spoudasate, que también puede ser traducido como sed diligente. Está en el tiempo aoristo y en el modo imperativo, o sea, es un mandato, es un mandamiento. Y está en voz activa, que quiere decir que el sujeto es que tiene que llevar a cabo esa acción. Procurad, la persona, nosotros que tenemos que procurar hacer firme nuestra vocación y elección. Por lo tanto, vemos la soberanía y elección. Por lo tanto, vemos la soberanía divina, pero también la responsabilidad humana. Parece claro a partir de la naturaleza exhortadora del contexto que el énfasis aquí está en la actividad humana necesaria para obtener la salvación. Vemos que es necesario que el hombre tenga que realizar una actividad para obtener esa salvación. El regalo de la salvación lo ofrece el Señor. Él es quien hizo todo. Él lo ofrece, pero hay que apropiarse de ella mediante el acto de la fe. Nosotros nos agarramos de ese regalo que se nos está ofreciendo. En consecuencia, vemos versiones que utilizan términos tales como adquirir, alcanzar, obtener salvación. Aquellos que ahora por la fe aceptan la salvación de Dios y se esfuerzan activamente para hacer de ella su posesión personal, entrarán en la plena consecución de la salvación. Entonces,
se ve que se necesita un esfuerzo diligente por parte de los creyentes, porque la frase agrega por medio, más adelante, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La naturaleza, y ahora vemos el agente, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no deja duda en cuanto que la fuente real de toda salvación solo es una de Jesucristo, que es el mediador de la salvación y el autor de la salvación. Entonces, sin lugar a duda, es el mediador. Como dice el apóstol Pablo, el único mediador entre Dios y el hombre. Versículo 10, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. La palabra interesante, quien murió, es una palabra compuesta, apo, nesco. Nesco significa morir, apo intensifica esa expresión de morir y literalmente significa que murió de una muerte natural, murió realmente. Lo que quiere el autor, lo que quiere el apóstol es dejar bien claro que el Señor Jesucristo murió, dejó de respirar, su corazón dejó de latir. Esto es importante. El Señor no sufrió un desmayo y luego, como ustedes ven, todas algunos libros que se han escrito incluso sobre el hecho que fue un desmayo que él tuvo y luego él no, murió realmente. Ahora bien, la palabra es interesante porque cuando habla de que murió, eso está en un tiempo que se llama en el griego auristo. O sea, él murió y habla al auristo que fue un hecho histórico que ocurrió en el Calvario. Eso fue un hecho que ocurrió. Recordemos que esto es un punto fundamental del Evangelio. Jesús murió. Y esto afirma también que él experimentó la muerte en toda la triste realidad del término. Yo nunca me he muerto, pero morirse no es fácil, es un momento de trance difícil. El Señor él gustó la muerte por nosotros, dice el autor de los Hebreos. No fue que darle porque se murió de un pronto, no. Fíjense que ahora, por ejemplo, hay en algunos estados, en los Estados Unidos, que existe la pena capital. Pero si usted, por ejemplo, va a morir por la inyección letal, eso es un show. Cuando viene a ver, él ni se da cuenta que se murió. Porque hay que ponerle una cosa adelante. Y si es por silla eléctrica, entonces hay que ponerle una inyección para que no sufra. El Señor no, el Señor, una cruz sufriendo ahí, los crueles dolores de muerte de cruz. O sea, él pasó por esa situación. Ahora, ese verbo está en voz activa y señala la voz activa que fue una elección de él morir. Él no murió porque lo obligaron, porque la muerte de él sustitutiva murió en nuestro lugar. Para que fuese efectiva, tenía que ser una muerte voluntaria. Si no fuera voluntaria, no valdría para nosotros, para nuestra salvación, porque la ofrenda por el pecado era una ofrenda voluntaria. Así que él no hizo fuerza ni nada de eso, no, voluntariamente él dio su vida por nosotros. Así que todo esto habla por nosotros. Así que todo esto habla de que él no fue muerto, sino que se dispuso a morir por su propia voluntad. No tengo tiempo, pero le voy para que usted vaya pensando. Hay tres cosas que voy a luego, en la próxima, a detenerme un poquito acerca de los resultados para nosotros de la muerte de cruz del Señor. La cruz de Cristo es ahora y para siempre, oiga bien, la fuente de poder para nuestra vida sobrenatural. La vida del creyente es una vida sobrenatural. La vida nuestra es una vida sobrenatural.
Aquellos que quieran imitar la vida cristiana no pueden, fallan, porque es una vida que solamente si es guiada potenciada por el Espíritu se puede vivir. Eso lo vamos a ver con más detalle. Segundo, la cruz de Cristo proporciona no solo el poder, sino también la motivación para vivir por Cristo. Porque usted nos dice, ¿y qué me motiva a mí? ¿Por qué yo voy a coger para allá? No, la motivación también. La cruz de Cristo nos da la motivación. Uno necesita el saber por qué va a hacer las cosas. La cruz de Cristo también nos da la motivación. Y en tercer lugar, la cruz de Cristo significa que ahora somos propiedad personal del Rey de Reyes. Él murió en la cruz. Ahora nosotros, dos cosas. Qué privilegio, ¿eh? Qué privilegio, qué gran privilegio. Pero qué gran responsabilidad. Estaba hablando un hermano. Bueno, ya voy a terminar porque me dicen que yo me paso de las 9 y no es bueno pasarse porque después no vienen. Dicen, ya va muy largo. Se quedó esa, vamos a... Sí, pero faltan 2 minutos en lo que yo oro, llega. Bueno, sí, que, señores, la cosa es la costumbre. No, le voy a hacer la historia, acuérdenmelo, el domingo próximo. Vamos a orar para terminar. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Tu Padre amado ha hecho grandes maravillas por nosotros, y la mayor de todas es que nosotros estábamos muertos en nuestros muchos delitos y pecados y no teníamos cómo salir de esta situación, pero tú por amor a nosotros enviaste a tu Hijo Jesucristo y Él vino y ocupó nuestro lugar y sobre Él recayó tu ira desatada. Por eso Él tuvo que decir allí en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué